Bueno, entonces vamos a empezar con esta parte de interpolación que consiste de lo que sería la interpolación polinomial. Y vamos a repasar un poquito qué era la interpolación. La interpolación es tratar de aproximar una función que solamente se conoce a partir de algunos puntos. O sea, de la función solamente conocemos los puntos x0 y 0, x1 y 1, x2 y 2, y así sucesivamente, y queremos encontrar una definición de la función. ¿Para qué quisiéramos eso? Por ejemplo, para calcular o tener una aproximación al área debajo de la curva, que sería el cálculo de la integral. O si quisiéramos una derivada en algún punto, que eso también lo vamos a ver en el segundo cuatrimestre. Entonces, no podemos hacer esas operaciones si no tenemos una función definida en todos los puntos. O sea, y acá solamente la tenemos definida en algunos puntos. Para completar la parte que nos falta, definimos el interpolante. ¿Qué es el interpolante? Es una función que aproxima a la función exacta y pasa por los puntos datos de la función. O sea, el interpolante no es la función, es una aproximación y tiene que cumplir la condición de interpolación. ¿Qué quiere decir eso? Que el interpolante debe pasar por los puntos datos. ¿eh? Y la interpolación tiene múltiples aplicaciones tanto en todo lo que es la parte gráfica digital como hoy en día lo que es la parte de simulación. En la parte gráfica digital es porque uno aproxima una curva o una superficie solamente a partir de unos puntos y después, digamos, se reconstruye lo que queda entre medio. Y en simulación lo mismo. Se quiere simular cómo se comporta una función, pero solamente se van a tomar algunos puntos y después se reconstruye lo que pasa en el medio, ¿no? Este, entonces, ¿qué funciones se usan para interpolar? En realidad no hay ninguna restricción, pero lo que más se usa son polinomios. Un polinomio de grado n es aquel que tiene su máxima potencia, el grado Sn, y tiene por una propiedad que es el teorema fundamental del álgebra. A partir de ese teorema se puede deducir que si yo tengo n más 1 puntos, arrancando de x0 y terminando en xn, fíjense que tengo de x1 a xn n puntos, y con x0, xn más 1 punto. Entonces, por n más 1 puntos, xi solamente pasa un polinomio interpolador de grado n. O sea, por n más 1 puntos solamente pasa un polinomio interpolador de grado n. O sea, no es posible encontrar más de un polinomio de grado n que pase por n más 1 punto. O sea, es único. Por ejemplo, para entenderlo, el grado más sencillo sería el grado 1, que sería una recta. Entonces, y n más 1 sería 2. Y esto quedaría, por 2 puntos solamente pasa una recta, lo que es bastante obvio que por 2 puntos no puede pasar más de una recta, pero lo que no es tan obvio es que por 3 puntos pasa una única parábola y por 4 puntos pasa un único polinomio de tercer grado y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿qué ventaja tiene eso? Que si, dado los puntos datos, el polinomio interpolador queda definido unívocamente a partir de esos datos. Entonces no hay posibilidad de que dependa del usuario, porque a todos le va a dar lo mismo, inclusive a una computadora. Entonces, esa es la razón por la que se utilizan polinomios, porque el polinomio queda definido de manera única a partir de los datos de interpolación. Bueno, vamos a ver, esto se conoce la interpolación hace muchísimos años, desde Newton, y entonces, digamos, el polinomio de interpolación es único, pero hay muchas maneras de representarlo.
al polinomio. ¿Para qué? Para hacer más fácil su cálculo. Hay que pensar que hace 300 años hacer cuentas era muy complicado y entonces se trataba de simplificar la posibilidad de hacer cuentas. Entonces, a partir de ese hecho, o de tratar de simplificar las representaciones, que aparecieron las funciones de Lagrange, Li de grado n. ¿Qué son las funciones de Lagrange? Las funciones de Lagrange son polinomios de grado n, eso es lo que indica el índice superior, y el índice inferior es un punto asociado xy. O sea, si tenemos un conjunto de puntos datos desde x0 a xn, vamos a tener para cada punto de ese conjunto una función de Lagrange. Siempre que querramos definir el polinomio de grado n que pasa por estos puntos datos, ¿no? Entonces, están asociados a n más un puntos, pero solamente xy, no con el y. O sea, que las funciones de Lagrange pasan por puntos en x. O sea, y cada función está asociada a un punto xy. Bueno, ¿qué propiedades tienen las funciones de Lagrange? Que vale 1 en el punto donde está asociada y 0 en el resto. Por ejemplo, acá tenemos la función de Lagrange asociada al punto XJ, vale 1 en ese punto y 0 en el resto del conjunto. O sea, y son n más un punto y es un polinomio de grado n. Entonces eso lo expresamos de la siguiente forma. Decimos que la función de Lagrange asociada al punto xj, cuando evaluada en el punto xy, vale 1 si el y es igual a j. O sea, si la función asociada a un punto evaluada en ese punto vale 1. Y si es evaluada en cualquier otro punto dato, vale 0. ¿Y cómo varía en el medio de esos puntos? Como un polinomio de grado n. Entonces, con estas propiedades uno más o menos se puede dar cuenta de la forma. Para hacer, digamos, la definición precisa, tenemos que analizar cómo se define un polinomio que tiene raíces en dos valores de x, a y b. Supongamos que este polinomio se anula cuando x vale a y x vale b. Entonces lo puedo expresar como x menos a por x menos b. Ya que cuando x vale a o x vale b, este polinomio se anula. Y si quisiera un polinomio que se anulara en otro punto, lo multiplico por ejemplo, x menos c. Obviamente que el grado del polinomio va a ir aumentando, pero tengo una manera de definir un polinomio que se anule en una determinada cantidad de puntos. Porque esa es una propiedad que tienen las funciones de Lagrange, que se anulan en una cierta cantidad de valores de x. Y además, si quiero que esto valga 1 en un punto dado, por ejemplo en un xj, que esto valga 1, lo que tengo que hacer es que dividir por el numerador en xj, porque hago xj menos a, xj menos b. Cuando x vale xj, lo de arriba se iguala con lo de abajo y me queda que en ese punto vale 1. Entonces, ya tengo una manera de definir analíticamente las funciones de Lagrange. O sea, se tiene que, en el numerador tienen que aparecer todos los valores de x, donde la función se hace 0. Y en el denominador es lo mismo, nada más que reemplazo donde dice x por el valor donde está asociada la función donde quiero que se haga 1. Entonces, vamos a suponer que quiero la función asociada a xj. Entonces, esta función se hace 0 en todos los x menos el xj. Entonces va a ser x menos x0, x menos x1, x menos xj menos 1 y salteo el xj, x menos xj más 1 porque en xj no se hace 0. Y entonces esta función ya sé con seguridad que se hace 0 en todos estos puntos. ¿Y cómo hago para que en xj valga 1? Bueno, reemplazo, pongo en el denominador al numerador, pero donde decía x le pongo xj. ¿Para qué? Porque entonces cuando x vale xj, esta función vale 1.
Entonces, por el teorema fundamental del álgebra sabemos que solamente hay un polinomio de grado n pasando por n más 1 puntos. Y esto es un polinomio de grado n, porque acá vamos a tener en la parte de arriba n paréntesis. O sea, que el x se multiplica n veces por sí mismo. Porque diría, de 1 hasta n tendría n puntos, pero como me salté el xj tengo n menos 1, más el x0 tengo n. Entonces esto es un polinomio de grado n en x que se hace 0 en estos puntos y vale 1 en xj. Y ese polinomio es único. Entonces esta es la función de Lagrange, la forma de la analítica de la función de Lagrange. Y voy a tener una de estas asociada a cada punto dato. De manera que esto tendré que haberlo puesto al revés. Bueno, ¿cómo hago para ¿para qué me sirven las funciones de Lagrange? Me van a servir para definir cualquier polinomio. O sea, si yo quiero un polinomio tal que pase por los puntos x0 y 0, x1 y 1, x2 y 2, lo único que tengo que hacer es a la función asociada a x0 la multiplico por y0, a la asociada a x1 por y1 y así sucesivamente. Entonces, esto me asegura, esta expresión cumple las condiciones de interpolación. ¿Qué eran las condiciones de interpolación? Que pase por los puntos datos. ¿Por qué? Si yo analizo el punto, cuánto vale esta expresión en xy, vamos a suponer que sea x1. ¿Qué va a pasar en x1? Todas las funciones de Lagrange que no están asociadas a x1 se van a hacer 0, porque esa es la propiedad de las funciones de Lagrange, que son 0 en todos los puntos donde no están asociados. O sea, lo único que me va a quedar es L1 por I sub 1. ¿Y cuánto vale la función L1 asociada a x1? Va a valer 1. Entonces voy a conseguir que el polinomio de interpolación en x1 vale I1. Y así con todos los datos. O sea, se puede verificar que el polinomio de interpolación en cada punto xy, esta expresión, vale el valor dato asociado a ese punto. O dicho de otra manera, esto es un polinomio de grado n, porque cada función de Lagrange es un polinomio de grado n, que pasa por todos los puntos datos. Como ese polinomio que sabemos por el teorema del álgebra que solamente existe un único polinomio con esas propiedades, esta expresión debe ser el polinomio de interpolación. Entonces, los puntos datos, el polinomio coincide con la función I sub i. Bueno, y de esta manera tenemos definido el polinomio de interpolación de manera directa con las funciones de Lagrange. O sea, lo que tengo que hacer es primero calcular, si tengo los puntos datos, puedo calcular todas las funciones de Lagrange y después, si la quiero evaluar en un punto, simplemente tengo que hacer reemplazar el x por el x, el valor x de donde lo quiera calcular. Bueno, para eso necesito la expresión de las funciones de Lagrange. Entonces, las funciones de Lagrange van a estar asociadas a n más un punto, donde n es el orden de la función de Lagrange. Si n es igual a 1, voy a tener n más 1 dos puntos, que serían x0 y x1. Y son polinomios lineales. Quiere decir que voy a tener la función de Lagrange asociada a x0 vale 1 en x0 y 0 en x1. Y la asociada a x1 vale 1 en x1, 0 en x0. ¿Y cómo varían en el medio? Como un polinomio lineal. Quiere decir que las funciones de Lagrange, por lo menos de forma, son fáciles de deducir. Vamos a ver, por ejemplo, si tuviera orden 2, cuadráticas. Sabemos que pasan por n más un punto, o sea, 3 puntos, y y son polinomios cuadráticos. Entonces, tomamos 3 puntos, x0, x1 y x2. La función de Lagrange de orden 2 asociada a x0 vale 1 en x0 y 0 en los otros puntos.
y la asociada a x1 vale 1 en x1 y 0 en los otros, y lo mismo con la función L2. Y cómo varían en el medio como parábolas cuadráticas. O sea que si uno le pidiese dibujar las funciones de Lagrange, es algo simple. La función de Lagrange tiene una propiedad que es importante en la parte de simulación, no tanto en la parte de gráfica, pero en la parte gráfica también, pero es mucho más importante en simulación, de que si yo tengo n más 1 funciones de Lagrange asociada a n más 1 puntos, se puede demostrar que la suma de todas las funciones de Lagrange asociadas a ese conjunto de puntos vale 1. O sea, la suma de todas las n1 más 1 funciones de Lagrange debe valer 1, suma unitaria. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo sumo estas dos funciones, me tiene que dar 1. Y fíjense que cada triángulo es un complemento del otro. Si yo sumo esto más esto, obtengo un rectángulo de valor 1. O sea que acá se ve que esa propiedad se cumple. Donde no es tan fácil de ver es que si yo sumo estas tres parábolas cuadráticas, eso me da 1. Pero se cumple también. ¿Para qué me sirve eso en términos físicos? Para cuando quiero representar movimientos de cuerpos deformables, donde los movimientos están representados por funciones de Lagrange, esta condición asegura que se pueden representar también movimientos de cuerpo rígido. O sea, o mejor dicho, que ante un movimiento de cuerpo rígido, el cuerpo no se deforme. Es una propiedad, o sea, que se verifica hay otras funciones que la verifican por las funciones de Lagrange. Y otra cuestión que no voy a entrar en detalle, pero lo mismo que yo hago funciones de Lagrange en una dimensión, lo puedo usar también en dos dimensiones, por ejemplo en rectángulo, haciendo el producto de funciones de Lagrange en una dimensión por funciones de Lagrange en la otra. Ya que ahí ya no quedan en el espacio, van a quedar producto de polinomios, ¿no? O sea, voy a tener interpolación bilineal, bicuadrática, bicúbica, pero siguen siendo interpolaciones, porque siguen siendo maneras de generar funciones que pasen por esos puntos. O sea, es como completar ahí la región donde están los puntos. Bueno, pasemos al siguiente tema. La grabación para